Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, señores, ya estamos aquí con nuestro gran amigo, mi hermano. Una vez él tenía una promoción en una de sus campañas, mi amigo, mi hermano. Y la verdad que acertó, pegó, porque tiene muchos hermanos y muchos amigos. ¿Cómo se siente? Encantadísimo. Alegre de estar con usted. Muchísimas gracias de que sea así. Cuando uno tiene un amigo de muchos años, la amistad tiene un poder en el estado de ánimo de la persona. Eso es así. Eso es así, tiene un peso específico. Eso tiene como que sale de un lugar diferente. No es porque tú estás observando una música que te alegra en esas cosas. No, eso es intrínseco. Esa es la realidad. Incluso ahora que se está hablando de agobio y de miedo con este tema del contagio, así es. Hay que recomendarle a la persona que llamen a los amigos, que hablen con los amigos, porque eso ayuda al estado de ánimo. Fíjate que ahí están mandando a la gente a que vayan a los psicólogos y a los psiquiatras con el tema este de la pandemia. Sí. Pero es mejor hablar con un amigo que uno andar atrás de los psiquiatras. Así es. Porque te fortalece. Y tocar temas que les revitaliza, le retrotrae la mente a momentos agradables. Agradables, y así correcto. por el estilo. Sí. Eso es verdad. No, interesante introducción. De todas maneras, me preocupa la introducción y le voy a decir por qué. Porque yo me veo compelido a recordar que estamos frente a una persona que cuando yo lo presenté, cuando he estado hablando de él, a propósito de que lo íbamos a entrevistar, he señalado que el diputado Elpidio Báez, el legislador Elpidio Báez, no es un legislador, yo diría, y excusen el término, ustedes dirán si me equivoco o no, común, aquí en República Dominicana. Porque yo conozco legisladores que han estado y están en el Congreso y tienen tiempo en el Congreso suficiente para haber introducido al Congreso muchísimas iniciativas a favor de sus comunidades. Elpidio, y no han hecho una sola. Mira que se lo digo yo, y usted lo sabe, usted no me deja mentir. No han hecho una sola. Entonces, por eso le dije que la introducción cuando venía a ver no nos convenía, porque parecería que se trata de que es real y efectivamente nosotros tenemos una amistad desde hace mucho tiempo. Y no se trata de la amistad, no, es que los hechos son los que hablan. Y yo le diría brevemente, de una manera ligera, para tocarle solo a algunos. Elpidio Báez pues trabajó en el asunto, uno de los más destacados del 9/11, se involucró de manera muy, muy profunda con el asunto de los cuerpos de bomberos, está en el asunto de la comisión de la policía hace mucho tiempo y ha sugerido muchas cuestiones interesantes. Es decir, que no ha sido un legislador más, es muy prolífero en cuanto a conseguir la ley de protección de los animales. Exactamente, y así por el estilo. Es decir, Elpidio no ha ido ahí solamente, por cierto, no hay barrilito allá. No, hace tiempo que lo eliminaron. Que lo eliminaron. Entonces, con Elpidio, para irnos a materia, a mí me gustaría dos temas centrales. Vamos a hablar de la problemática política, cómo está la situación, y en la segunda hora quizás veríamos, en la segunda parte trataríamos el asunto de la pandemia, ese tipo de cosas. Pero bien, como ustedes saben, Elpidio es de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana de más tiempo. Cuando yo comencé a conocer hacia adentro al PLD en su fundación, ya Elpidio estaba ahí. Elpidio y otros amigos, ahí fajado, esa juventud, es parte, Elpidio, de esa juventud que agarró don Juan desde muchachito y lo guió ahí. Y Elpidio ha venido fajado, luchando en el PLD. Al día de hoy, señores, el PLD, a mi humilde parecer, atraviesa por una situación que la mayoría de los dominicanos estiman difícil, por la división que tuvo con Leonel Fernández, uno de sus principales líderes, y Danilo Medina. Bueno, pues ahora el PLD está
se dice en bancarrota. Y yo le pregunto a Elpidio Báez, se ha señalado que el PLD va de aquí hacia abajo y que la gente del PLD se está yendo todo detrás de su tradicional líder, Leonel Fernández. Y déjenme recordarle, real y efectivamente se han ido en masa cuando se han producido salidas en grupos grandes como el de Atomayor, San Francisco, etc. Y para dejarle su turno, yo quisiera que usted nos diga cuál es la situación que ustedes sienten que están viviendo ahora cuando ven que la gente se le está yendo detrás de Leonel Fernández hacia la fuerza del pueblo. ¿Hay algún acongojamiento en el PLD? ¿Se sienten tristes? Explíqueme usted. Mira, el Partido de la Liberación Dominicana está viviendo un proceso sumamente interesante. El PLD, el pasado domingo, hizo un acto impresionante para abrir la celebración del 9º Congreso José Joaquín Vidó Medina. Había que ver cómo estaba la cancha de voleibol. A pesar de las medidas restrictivas, el 85% de los dirigentes del PLD estaba en la cancha de voleibol dentro y fuera, porque una cantidad de personas, por el tema del distanciamiento y las restricciones que impone este problema del coronavirus, hubo que habilitar carpas fuera de la cancha para que los compañeros delegados siguieran las incidencias del Congreso que se llevó a cabo dentro, en el salón de la cancha de voleibol. Y los compañeros de las seccionales siguieron desde el exterior a través de las plataformas digitales. Siguieron las incidencias del Congreso, de la instalación del Congreso José Joaquín Vidó Medina. Allí habló Cristina para hablar de los trabajos y del proceso del Congreso. Habló Temístocles Montaz en su condición de presidente del partido y dedicó su discurso a defender la obra y el legado de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, y finalmente el discurso central, muy orientador y muy atinado, del expresidente Danilo Medina, quien retomó la tradicional crítica y autocrítica con que nos enseñaron a nosotros cuando nos organizamos en el PLD para ver las fortalezas y debilidades y señalar, identificar los retos que deberá afrontar el Partido de la Liberación Dominicana para volver al poder en el año 2024. El Congreso del PLD tiene la misión de transformar y renovar el partido. Vamos a discutir cómo deberá funcionar el comité político, el comité central, el tamaño del comité central, cómo funcionarán los comités intermedios, cómo vamos a abrir el PLD y cómo vamos a visitar a la ciudadanía para que se incorpore al Partido de la Liberación Dominicana. El PLD está mandando señales. No ha terminado el Congreso porque termina en el mes de diciembre y el PLD está mandando señales. El representante de la Cámara de Diputados para el Consejo Nacional de la Magistratura es un joven legislador. El coordinador del equipo técnico del PLD en el área económica también es otro joven. Y entonces ya el PLD le está diciendo a la sociedad en qué dirección va a impulsar la transformación de la organización. A mí me gustaría, y déme disculpa, usted ha señalado dos temas, ha enfocado dos renglones interesantes: transformar y renovar. Bueno, lo de la renovación uno lo entiende, quizá se va por el lado de la juventud y ese tipo de cosas, pero la transformación, ¿qué hay de malo ahora en el Partido de la Liberación Dominicana que ustedes ya lo quieren transformar? Y como usted señalaba, esa situación, ese PLD que creó don Juan, ustedes tienen la idea de cambiarlo ahora
cambiar esos, ¿cómo le llamamos? Comité de intermedio, comité de base, eso va a ser diferente, como está, por ejemplo, la fuerza, que no tiene comité, a pesar de que su gente viene de ahí, sino le llaman dirección, etcétera. ¿Qué es lo que piensan transformar? Mire, el PLD tiene 47 años de fundado. O sea, no es un partido de 8 años, ni de 10. Ni de 8 meses, que es lo que tiene la fuerza. Ni de 8 meses. Un partido que en 47 años ha gobernado 20. Y va a ser el partido que va a gobernar por más tiempo. ¿Qué resulta? Que la vida es cambio. La sociedad misma es cambio. Entonces, si la sociedad cambia y el partido permanece igual, entonces evidentemente que dejará de ser un atractivo para la gente. Entonces, el PLD ha sufrido cambios importantes en estos 47 años. Primer cambio del PLD, llegó al poder después de 23 años. ¿Con quién llegó al poder? ¿Con su líder fundador? No, con un líder joven, Leonel Fernández. Ese es el primer cambio. Es decir, hubo una etapa fundacional. Cuando nosotros fundamos, dirigimos el PLD y lo hicimos adulto. Esa es una etapa. El periodo de crecimiento. De fundación, de crecimiento, de institucionalización. A partir del 96 inicia otra etapa. Tenemos un nuevo candidato que luego se convirtió en presidente del partido y que luego fue 3 veces presidente de la República. Esa es otra etapa. Pero esa etapa te duró ¿cuánto? 20 años. 20 años. Más de 20 años te duró esa etapa. Y entonces el PLD, con la presidencia de Leonel Fernández y luego con los 2 mandatos de Danilo Medina, cierra otro ciclo. Porque la vida hay que verla en ciclos. ¿Dónde usted cree que se cierra esos ciclos? ¿Se cierra con Leonel, con la presidencia de Leonel y la salida de Leonel? No. ¿O se cierra con Danilo? Se cerró con Danilo, esa etapa. Se cierra con Danilo y entonces ahora hay un grupo de dirigentes nuevos que son los que están emergiendo y a lo que hay que ayudar para que puedan tomar la antorcha. Tú tienes la mayoría de los que van a asumir el liderazgo del partido ahora no fueron los líderes fundacionales, porque la vida ha cambiado. Por ejemplo, Danilo tiene impedido presentarse de manera constitucional. Y entonces ya le hablé de que un diputado joven es quien va al Consejo de la Magistratura a representar al PLD. ¿Quién es el vocero de los senadores del PLD? Un joven de Elia Piña, porque la cosa hay que verla como son. ¿Quién es el alcalde de Santiago? Un joven político. Un joven político de Santiago que tiene ya cierta experiencia porque fue hasta presidente de la Cámara de Diputados. Sí, como también lo fue Valentín, podemos hablar de Tommy Galán. Estamos hablando de que en el PLD hay una juventud con experiencia y con poca experiencia que ya está enseñando el rostro de un nuevo liderazgo al que hay que darle paso en el Partido de la Liberación Dominicana. Fíjese que le estoy hablando de ciclos. Son ciclos. Hay un ciclo que se cerró cuando Bosch dio paso a Leonel. El grupo fundacional llevó el PLD hasta ese punto. Y entonces Leonel y Jaime David, hay que mencionar a Jaime David, encabezaron ese grupo de nueva propuesta, de nuevos rostros, de un nuevo pensamiento que enriquece a todo el pensamiento fundacional. Entonces, no puede verse a Leonel separado de Danilo ni separado de Temístocles, porque ellos encabezaron ese grupo que llevó el PLD al poder. Entonces, a mí me parece que la segunda etapa, el segundo ciclo en el PLD se está cerrando y se está abriendo uno nuevo
Y se está abriendo con este Congreso. José Joaquín Vidó Medina, usted conoció a Vidó, un hombre que dejó de ganar dinero porque tenía un pensamiento ético y moral, igualito que el profesor Juan Bosch. Entonces ahora hay una nueva generación que ya se está abriendo paso en el Partido de la Liberación Dominicana y que tiene que abrirse paso. ¿Por qué? Porque si un partido, si un cuerpo, si un organismo vivo no se ajusta a los cambios, perece, muere. Entonces estamos obligados y combinados por los cambios en la sociedad y en el mundo a hacer los ajustes. Por ejemplo, en el 96 había un predominio de las redes sociales en la política. No. Para solamente ponerle un ejemplo. Y sin embargo, en el día de hoy lo que se está discutiendo es hasta dónde el uso correcto de las redes sociales pueden tener un impacto importante en el sistema político. Sí. Por ejemplo. Y en todos los renglones de la sociedad. Por ejemplo, o sea, uno de los signos de este tiempo son las redes sociales. Esa es la realidad. Sí, eso es verdad. Esa es la realidad. Entonces, los partidos que no entiendan ese lenguaje y que no entiendan que hay nativos digitales, entonces no están entendiendo que el mundo cambió. Sí. ¿A qué entiende usted si el PLD estuvo inserto, estuvo participando de toda la variable que se fueron presentando? Porque lo mejor que pudo ocurrir es que el PLD, cuando estaba siendo guiado por el doctor Leonel Fernández, un hombre también de visión futurista y moderno, pues también fue insertando el partido en esa línea. Entonces, ¿a qué atribuye usted que la población decidiera cambiar al PLD por otra corriente política? Mire, el PLD sale del poder. ¿Por qué? Porque se dividió. Si el PLD no se divide, sigue en el poder. Eso lo habían advertido. Pero podemos entrar en detalles porque Leonel Fernández fue candidato en el PLD y perdió en el PLD. Perdió. El PLD votó por otro candidato. La misma población dice que hubo irregularidades ahí. No. Vino una comisión internacional y pretendió justificar o justificó. Leonel Fernández fue candidato en la primaria del PLD y perdió. Y ganó otro candidato. Limpiamente. Agrégueme, barájeme esa, limpiamente. Leonel perdió y se fue del PLD porque perdió. Porque él solamente quería seguir en el PLD si él era candidato. Entonces tú a un partido tan grande como el PLD no le puede imponer una condición de caudillo. Pero Danilo quería ser el presidente, hizo hasta modificar por encima de todo el mundo la Constitución y no se le permitió. Y hubo que hacer llamadas de fuera del país para frenarlo. Danilo no era candidato en las primarias. En la primaria del PLD habían más de 6 candidatos en la primaria. Y Leonel era candidato en la primaria del PLD y perdió. Esa es la realidad. Tanto es así que Leonel sacó más de 900,000 votos en la primaria del PLD. Y en las elecciones nacionales sacó prácticamente 1/3 de los votos que sacó en la primaria del PLD. 1/3. Se está poniendo interesante la conversación. Nos están haciendo señas que tenemos que ir a la pausa. Porque cuando hablamos de cosas genéricas, superfluas, nos mantenemos interesantes. Pero cuando penetramos a los detalles se pone más interesante. Pausamos y regresamos en un momentito nada más. Reflexiones con Roberto Claudio.